Bueno, entonces vamos a empezar con el tema. Ya les comparto pantalla para que repasemos la teoría. Y bueno, yo pongo por acá. Bases ortonormales y proyecciones en Rn. Para este tema vamos a necesitar varias cositas que vimos en lo que es geometría vectorial y tiene que ver con lo que es la magnitud de un vector, vectores unitarios, vectores ortogonales y proyecciones. Bueno, la magnitud de un vector se define como la raíz cuadrada de la suma de los componentes al cuadrado del vector. Es decir, yo tengo un vector con n entradas, v sub 1, v sub 2, hasta v sub n, y yo quiero hallar la magnitud de ese vector. Y eso lo hallo que simplemente tomando cada entrada del vector, la elevo al cuadrado, sumo todo eso y le saco la raíz. Eso es lo que significa hallar la magnitud de un vector. Y luego hay un caso en específico cuando la magnitud es 1. Y cuando la magnitud de un vector es 1, decimos que ese vector es un vector unitario. Y bueno, respecto a esto de vectores, recordemos lo siguiente, que dos vectores son ortogonales si el producto punto entre esos dos vectores es 0. Y ya luego, un conjunto es ortonormal cuando los vectores que lo conforman son ¿qué? Son unitarios y son ortogonales. Es decir, tienen magnitud 1 y el producto punto entre cualquier par de vectores de ese conjunto es 0. Eso es lo que se define como un conjunto ortonormal. Y vamos a ver que un conjunto ortonormal es o va a ser una base para un espacio vectorial que nos va a ayudar a calcular proyecciones de vectores sobre espacios vectoriales. Esto del ángulo, creo que no lo vamos a usar, pero para recordarlo, y es que el ángulo entre dos vectores no nulos está dado por esta expresión, que simplemente sería pasar este coseno al otro lado como coseno inverso de esta expresión. Y bueno, más adelante vamos a necesitar lo que es proyecciones. Proyecciones ortogonales ¿de qué? De un vector sobre un espacio vectorial. Creo que esta es la única proyección que necesitamos, proyectar un vector sobre un espacio vectorial. Y bueno, ¿cuáles son las condiciones para yo poder hacer esto? Nos dice la teoría, sea H un espacio de ¿quién? De Rn con una base ortonormal. He aquí la importancia de las bases ortonormales. Necesitamos estas bases para poder calcular proyecciones. Tengan eso en cuenta siempre. Si ustedes les piden calcular una proyección de un vector sobre un espacio vectorial, una proyección ortogonal, tienen que usar sí o sí una base ortonormal. Y bueno, la condición, además de que la base sea ortonormal, nos dice el vector que yo voy a proyectar sobre el espacio H no puede pertenecer al espacio H. Es decir, tiene que estar por fuera del espacio vectorial para que tenga sentido calcular la proyección. Entonces, esa proyección va a estar definida como, bueno, la proyección del vector v sobre el subespacio vectorial H va a ser igual a tomar ese vector, hacer el producto punto por el primer vector de la base ortonormal del espacio, y esto acá nos va a dar un escalar, un número real. Y luego este número lo vamos a multiplicar otra vez por este u sub 1, que es el primer vector de la base ortonormal. Y a eso le voy a sumar el v multiplicado por u sub 2 y afuera multiplicado por u sub 2. Y así, por tantos vectores, tenga nuestra base. Y esta fórmula, para poder usarla de esta manera, sí o sí, tenemos que usar una base ortonormal, porque si no, tendríamos que dividir sobre la magnitud, pero no nos queremos pues como enredar con ese proceso, así que sí o sí vamos a tener que usar bases ortonormales. Y bueno, por acá hay algo de teoría que nos dice que si yo a v le resto su proyección sobre el espacio, resulta que ese vector resultante de esta resta va a ser perpendicular ¿a quién? A su proyección sobre el espacio. Y de aquí, esto nos va a definir lo siguiente, que si yo a un vector le resto su proyección sobre el espacio, nos va a resultar en lo que es el espacio complemento, que nos va a servir ahorita más adelante este teorema de la proyección. Y bueno, vamos a definir qué es un complemento ortogonal de un espacio vectorial. Y nos dice que está definido como ¿qué? Como el conjunto de vectores x, tales que x por h es igual a 0 para todo h de x.
Es decir, tenemos un espacio vectorial H y a ese H tiene un espacio que es un complemento ortogonal. Y bueno, entonces yo digo, yo voy a tomar un vector H, un H minúsculo, del espacio vectorial H. Y voy a tomar un X ¿de quién? De H complemento. Entonces, si yo multiplico eso, el producto punto va a ser 0. ¿Por qué? Porque H y H complemento son ortogonales. Entonces sus vectores son ortogonales y al hacer el producto punto nos va a dar 0. Y bueno, tenemos algunas propiedades y es que el complemento ortogonal de un espacio vectorial también es un subespacio del Rn y la intersección de esos dos es 0. Y se nos cumple que la dimensión de H, le sumo la dimensión del complemento ortogonal, eso va a ser igual a n, es decir, la dimensión del Rn sobre el cual estemos trabajando. Y bueno, para hacer este proceso más adelante de hallar bases ortonormales necesitamos lo que es la normalización de un vector. ¿Y qué gano yo con normalizar un vector? Bueno, un vector unitario, que es lo que necesitamos para conformar conjuntos ortonormales. Y yo vuelvo un vector unitario simplemente, bueno, yo tengo un vector v y yo quiero que v sea unitario. Entonces, ¿qué hago? Lo divido entre su magnitud y eso pues me resulta en este vector u. Y bueno, por acá tenemos lo siguiente y es que todo conjunto ortogonal de vectores no nulos es linealmente independiente. Un conjunto ortogonal, entonces vamos a hacer la diferencia, está ortogonal y ortonormal. Ortogonal es simplemente que cualquier par de vectores los tomo, les hago el producto punto es 0. Entonces ese conjunto es ortogonal. Y todo conjunto ortogonal es linealmente independiente. Y el que es ortonormal es ortogonal y los vectores son unitarios. Tiene como ese detalle de más, que los vectores son unitarios. Y bueno, entonces tenemos la propiedad de que todo conjunto ortogonal de n vectores es base. Y algo que nos va a ayudar ahorita más adelante es el teorema de la proyección, que nos dice lo siguiente. Bueno, para cualquier vector en un Rn existen dos vectores únicos, h y p. Entonces, ¿quién es h? H es un vector que está en el espacio vectorial H y p está en su complemento ortogonal. Entonces se va a cumplir que, bueno, que yo cualquier vector de Rn lo puedo escribir como la suma de h más p. ¿Y cómo hallo h y cómo hallo p? Bueno, es simplemente h es la proyección de v sobre el espacio vectorial y p es la proyección del vector sobre el complemento ortogonal del espacio. En alguna literatura, libros, en clase, lo pudieron ver como P más Q, que sería lo mismo, o H más Q, o H más P. Lo que sí hay que tener en cuenta es, bueno, yo a quién voy a nombrar H, y a quién voy a nombrar Q, o a quién voy a nombrar P. Pero en el fondo es esto, la proyección del vector sobre el espacio y la proyección del vector sobre el complemento ortogonal del espacio. Y bueno, ahora sí vamos a lo que nos interesa, que es el proceso de ortonormalización de Gram-Schmidt. Y bueno, como máximo diría yo que les van a poner una base de 3 vectores. Ya de 4 sería pues una exageración. Así que vamos a verlo cuando tenemos base de 2 vectores y base de 3 vectores. Y bueno, ¿qué es el proceso de ortonormalización de Gram-Schmidt? Esto nos ayuda a obtener una base ortonormal a partir de una base cualquiera del espacio. Entonces, yo digo, bueno, sea la base B igual a B1 y B2. Entonces, ¿cuál es el proceso de ortonormalización para yo obtener una base ortonormal? Lo primero es normalizar B1, es decir, el primer vector. Entonces, ¿eso me resulta en quién? En un vector U sub 1. El segundo paso es restarle a B2, o sea, este acá, su proyección ¿sobre quién? Sobre el vector que hay aquí en el paso anterior. ¿Y eso qué resulta? Bueno, en un vector V2', o para no confundirse, lo pueden llamar W2 simplemente. Entonces sería B2 menos su proyección ¿sobre quién? Sobre U1. ¿Y cuál es la fórmula? La fórmula de la proyección de un vector sobre otro es esta simplemente. Multiplico a V2 sobre el vector sobre el cual estoy proyectando y lo divido entre la magnitud al cuadrado. Pero, ¿qué va a resultar? Bueno, va a resultar que como la magnitud de U sub 1 es 1, entonces 1 al cuadrado es 1. Entonces dividir por 1 no nos afecta, así que quedaría simplemente V sub 2 por U sub 1 y afuera por U sub 1.
Y el tercer paso es que normalizar este vector resultante, que resulta en quién, en U sub 2. Entonces ya U sub 1 y U sub 2 forman la base ortonormal. Y listo, ese es el proceso de Gram-Schmidt. Y ya con tres vectores es lo mismo, solo que hay que calcular otra vez esto. Entonces primero normalizo V1, luego aquí sí lo hice con el W. Entonces a V2 le resto su proyección sobre U1 y luego lo normalizo. Y eso que resulta en U sub 2. Y luego a V sub 3 le resto su proyección sobre U sub 1 y sobre U sub 2. Y si tuviésemos un cuarto vector sería lo mismo. Se van como acumulando. Y normalizamos y ya queda la base. Y listo, esto es, en términos generales, toda la teoría que necesitamos para este tema. No sé, ¿tienen alguna pregunta? ¿Les queda claro? Ya podríamos iniciar pues con el ejercicio. Sí, por el momento todo me quedó claro. Listo, entonces déjenme yo entro por acá para que empecemos a rayar un ejercicio. Entonces sería... Bueno, esto es lo de la vez pasada. Ahí estamos por acá. Listo. Por acá me dicen que tienen que repasar más la teoría. Sí, yo les sugiero que tengan o que se aprendan de algún modo esas fórmulas. Yo por el grupo les pasé un parcial y es muy probable que tenga como esa misma estructura o sean similares los ejercicios. Ahí sí tengan muy clara la teoría que con eso resuelven básicamente todo. Bueno, entonces espero que hoy podamos terminar este ejercicio que es siempre largo, pero nos abarca todo el tema. Y nos dicen, dado el subespacio H y el vector V, entonces, ¿quién es H? Ah, bueno, H es un subespacio de R3 que cumple, ¿qué? Que yo tomo un vector, tomo la componente en X, le resto la de Y y le sumo la de Z y eso me tiene que dar 0. Todos los vectores que cumplan eso van a pertenecer al espacio H. Y luego me dan un vector V, que el vector V es 1, menos 1 y 2. ¿Y qué nos dicen? Ah, bueno, primero hallo los vectores P y Q, tales que ¿qué? Que yo pueda escribir este V como la suma de ellos. ¿Y qué nos dicen? Ah, bueno, P pertenece a H y Q pertenece al complemento ortogonal de H. Y lo segundo que me piden es, ah, bueno, vaya y encuentre una base, ¿para quién? Para el complemento ortogonal de H. Y bueno, cuando ustedes vean estos ejercicios así, no vayan directamente a calcular la proyección. ¿Por qué? Porque primero necesitamos una base y lo segundo es una base ortonormal. ¿Por qué? Porque recordemos quién es P y quién es Q. Ah, bueno, según la teoría nos decía, P pertenece a H, entonces va a ser la proyección de quién? De V sobre el espacio vectorial H. ¿Y quién es Q? Ah, bueno, como Q pertenece al complemento ortogonal, va a ser quién? La proyección de V sobre ese subespacio. ¿Y cómo hacemos esto? Ah, bueno, por acá tengo esa notica. Y lo primero que tenemos que hacer es, Karen, bueno, hallar. ¿Hola? Karen, qué pena. ¿Me repites esa partecita nuevamente, por favor? ¿Cuál? La que estabas explicando de los espacios. Aquí. Ajá. Ah, bueno, también la tengo acá escrita para que la veamos. Yo les decía, acá nos piden hallar los vectores P y Q, tales que ¿qué? Que yo, el vector, a mí me dan un vector V y me piden reescribirlo como la suma de dos vectores P y Q. Entonces, en el ejercicio le deben decir, ah, bueno, P pertenece a H y Q pertenece al complemento ortogonal de H. Entonces, ¿cómo hallo a P y cómo hallo a Q? Ah, bueno, P va a ser igual a ¿quién? A la proyección de V
sobre este h, que es lo que le escribí por acá. P es igual a esta proyección de este V sobre el espacio H. Y luego, Q pertenece al complemento ortogonal. ¿Eso qué significa? Bueno, que este Q, perdón, es la proyección de V sobre el complemento ortogonal, que se los dejo acá escrito de esta forma. Y bueno, acá hay un pequeño detalle que les podría ahorrar mucho trabajo. ¿Por qué? Si solo tienen este primer enunciado, bueno, a P y Y a Q, entonces resulta que para hallar a Q yo tengo que calcular una proyección ¿sobre quién? Sobre el complemento ortogonal. Pero eso sería doble trabajo, ¿por qué? Porque tendríamos que ir a hallar una base ortonormal también para ese espacio. Pero resulta, y vamos a hacer un simple despeje, yo sé que V es igual a P más Q. Entonces, ¿yo qué? Bueno, puedo despejar a Q y eso va a ser V menos P. Entonces, yo ya conozco a V. ¿Quién me falta? Conocer a P. Y simplemente sería calcular una proyección y nos ahorramos calcular esta otra. Ya ustedes eligen si calcular esta proyección o simplemente hacer este despeje y con eso resolver el ejercicio. Sí o sí les tiene que dar igual. Y bueno, entonces, lo que tenemos que ir a hacer es ¿qué? Calcular esta proyección. Pero recordemos la fórmula de la proyección y nos dice lo siguiente. Bueno, la proyección de un vector sobre un espacio vectorial es multiplicar ese vector por cada uno de los elementos de una base del espacio vectorial. Y esa base tiene que ser ortonormal. Aquí está como la cascarita del ejercicio, es que, bueno, uno tiene que ir a calcular la base y luego a calcular la base, aplicarle gran Smith o lo que sea necesario para así poder calcular la proyección. Así que vamos a empezar. ¿Y qué es lo que necesitamos? Bueno, primero necesitamos una base ¿para quién? Para H. Vamos a hacer eso. Entonces por acá el primer paso. Lo primero va a ser hallar una base ¿para quién? Para H, que es el tema del parcial anterior. Entonces ustedes ya aquí usan pues los métodos que hayan aprendido para hallar bases. Y aquí vamos a hacer lo siguiente. El espacio vectorial cumple esta condición o tiene que cumplir esta condición. Entonces vamos a hallar una base a partir de eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a despejar una letra y aquí la más fácil sería X. Entonces X va a ser igual a menos Y más Z. Y listo. Espera un momento, porfa. Hola mami, estoy dando clase. Ahorita la llamo. La quiero mucho, besitos. Listo, era mi mamá. Bueno, ahora sí continuemos. Te les decía, lo primero que tenemos que hacer es hallar una base para H. Y de H tenemos la información, que X menos Y más Z es igual a 0. Entonces yo puedo pues simplemente despejar una de las letras y yo quise despejar X. Y bueno, ¿qué resulta? Yo no tengo más información ni para Y ni para Z. ¿Y qué decíamos en el primer parcial? Bueno, eso significa que esas variables son variables libres. Es decir, Y es igual a Y y Z es igual a Z. Karen, Y para... Hola. te hago una pregunta. En el despeje, sí te quedó bien, porque veo que nada más pasa, pues no sé, los signos sí Ay, están sí. bien. Disculpen, me tienen toda la razón. Claro, este Y pasa positivo y Z pasa negativo. Muchas gracias. Eso, entonces queda Y menos Z. Ahora sí el despeje correcto. Y bueno, como les decía, no tenemos información ni para Y ni para Z. Eso significa que esas variables son variables libres. Y bueno, ¿qué vamos a hacer ahora para hallar una base a partir de eso? Recordemos el proceso de parametrización. ¿Y cómo se hacía? Bueno, yo sé que los vectores de mi espacio vectorial son de la forma que X, Y, Z. Entonces son de la forma X, Y, Z. Y vamos a escribir por la información que yo tengo de cada uno. Entonces yo sé que X es igual a Y menos Z. Entonces X va a ser igual a Y
menos z, y es igual a y z es igual a z. ¿Y ahora qué hacemos? Ah, bueno, vamos a sacar los parámetros. ¿Quiénes son los parámetros? Son y y z, entonces esto es igual a y multiplicado por un vector. Y a esto le sumo z, que es el otro parámetro, y ahí sale como el vector correspondiente. Y listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En el vector de y vamos a poner los coeficientes de y en cada una de las entradas. Y en el de z, pues vamos a poner los de z. Este primer vector nos quedaría, entonces como es el de y, aquí hay una y, aquí hay una y aquí hay 0y. Entonces sería 1, 1 y 0. Y luego con z, aquí hay menos 1, pues está multiplicado por menos 1, es el coeficiente, entonces menos 1. Aquí en esta segunda entrada no hay z, y acá hay 1. Entonces sería 0 y 1. Y listo, ya aquí obtuvimos estos dos vectores. Vamos a nombrar esta, vamos a ponerlo v sub 1 y este por acá v sub 2. Y listo. Recordamos que estamos hallando una base. Entonces, si yo hago este proceso bien, yo puedo garantizar que estos dos vectores son ¿qué? Linealmente independientes y por tanto forman una base para h. Entonces yo podría decir, aquí como conclusión, por tanto, una base, entonces una base ¿para quién? Para h. Entonces vamos a darle un nombre, v de h. V sub h, entonces es una base para h. Y va a estar conformada por ¿quién? Ah, por esos vectores que yo hallé, v1 y v2. ¿Y por qué podríamos decir esto? Ah, bueno, ¿cuáles son las condiciones para que un conjunto sea una base? Primero tiene que ser generador. Y como ya está escrito de esta forma, al yo darle valores a y y a z, voy a estar generando vectores. Ya ahí se cumple eso. Y lo otro es que sean linealmente independientes. Y si ustedes hacen el proceso, pueden verificar que sean linealmente independientes. Y una de las formas es recurriendo al concepto de ortogonalidad. Recordemos que si dos vectores son ortogonales, entonces son linealmente independientes. Y listo. Entonces ya acá tenemos una base para h. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es que hallar una base ortonormal para poder calcular la proyección. Entonces aquí 2.2, 1.2, perdón. El segundo paso, hallar una base ortonormal. ¿Para quién? Para h. Y bueno, ¿cómo se hace esto? Entonces vamos a recurrir a Gram-Schmidt. Y el proceso de Gram-Schmidt es muy sencillo. Bueno, sí es sencillo, pero es larguito. Eso es como lo único tedioso. Así que, ¿cuál va a ser una base ortonormal? Vamos a escribir acá, por Gram-Schmidt. SCH. ¿Cuál es el proceso? Entonces, vamos a definir una nueva base para h, vamos a llamar esa base C. Entonces C va a estar conformada por ¿quién? Por un U1, voy a escribirlos así, U1 y U2. Entonces vamos a hacer la aclaración, CH es una base ortonormal. Es una base ortonormal. Y listo. Entonces yo quiero que hallara U sub 1 y U sub 2 para así pues obtener la base ortonormal para el espacio vectorial. Y ya cuando tengamos la base podemos calcular las proyecciones que nos están pidiendo.
¿Cuáles son los pasos? Ah, bueno, ¿quién es U sub 1? Entonces yo U sub 1 lo puedo escribir como ¿quién? Como B1 dividido su magnitud. Recordemos en el proceso que yo les mostré, ahí decía que primero normalizar a B1 y pues ahí resultaba U sub 1. Entonces es lo que voy a hacer acá. Y listo. Ahora ya tengo a U sub 1. ¿Quién es U sub 2? Ah, bueno, U sub 2 va a ser ¿y quién? B2 menos la proyección de ¿quién? De V2 ¿sobre quién? Sobre U sub 1. Y listo, ese es todo Gran Smith. Poniéndolo en estos términos no es ni tan difícil. No es complicado. Entonces, listo. Acá ya tenemos esto. Entonces, ahora solo tenemos que hacer esa operativa. Y listo. Ay, no sé dónde poner esto. Bueno, lo voy a dejar acá. Y listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular U sub 1. Aquí. Calcular. Que básicamente en el documento de teoría, entonces este paso, ¿qué sería? Normalizar. ¿A quién? Al vector V sub 1. Y listo. Entonces vamos a robarnos esto de por acá. Lo voy a poner en este momento. Entonces primero vamos a quién. ¿Qué nos falta? Yo ya tengo el vector V sub 1. Y vamos a hacer acá algo como para que nos quede más mejor. Y sería lo siguiente. No existe como tal la operación de dividir un vector entre un número. Pero sí existe lo que es multiplicación. Entonces vamos a separar esto así. 1 sobre la magnitud por V1. Eso es solo pues como porque sí. Pero para que lo tengamos en cuenta. Entonces ahora sí, lo único que nos falta es calcular la magnitud. Entonces, la magnitud de V sub 1. Y recordemos que la magnitud es la raíz cuadrada. Entonces vamos a una raíz cuadrada por acá. ¿De quién? De la suma de los componentes al cuadrado de B1. Y recordemos que B1 es esto. ¿Saben qué? Vamos a especificar la base aquí, pues no nos cuesta nada. Entonces, este es B sub 1. Y este es V sub 2. Ay. Listo, entonces acá ya tenemos la base. Esta es la base de H, una base normalita. Esto es lo que hacíamos en el primer parcial. Pero ahora vamos a hacer Gran Smith. Entonces vamos a llevarnos a V sub 1. 1, 1, 0. Entonces este es V sub 1. Yo lo pongo por acá. ¿Ven? ¿Qué pasó? Ah, no, aquí está así. Entonces vamos a hallarle la magnitud y es que tomar los elementos al cuadrado. Entonces, ¿cuál es el primero? 1. Entonces 1 al cuadrado. Y eso le sumo el siguiente al cuadrado, que es este otro 1. Y luego el otro es 0. Y listo. Vamos a hacer algo aquí. Entonces, esto nos queda de la siguiente manera. Nos queda raíz de 2. Sí, 1 más 1, 2. Ahora sí, entonces, ¿quién es U sub 1? Yo me llevo esto acá. Es U sub 1 es igual a esta. Entonces, 1 sobre la magnitud de V1. Entonces, la magnitud de V1 es raíz de 2. Entonces, queda 1 sobre raíz de 2. Y eso lo multiplicamos por ¿quién? Por V1, que es ¿quién? Este vector de acá. Y listo. Ahí ya tenemos eso. Vamos a ponerlo acá así. Y si uno quiere, pues entrada cero es operativa, pero es como opcional, la verdad. Vamos a hacerlo.
que sería pues acá simplemente entrar la raíz hacia adentro. Entonces queda 1 sobre raíz de 2 por 1, eso nos queda 1 sobre raíz de 2. Y el siguiente es 1 sobre raíz de 2. Y el siguiente es 0 por 1 sobre raíz de 2, sigue dando 0. Ahorita por facilidad en unas multiplicaciones que vamos a tener que calcular en la proyección, yo les recomiendo trabajar con esta expresión así. Pero si quieren con esta, pues no hay inconveniente, es exactamente lo mismo. Entonces ya tenemos a u sub 1, que es este de acá. Y ya, ahora que vamos a calcular u sub 2. Entonces, lo siguiente es eso. Calcular u sub 2. Vamos a ver que nos queda el mismo nivel. ¿Y cómo se calcula u sub 2? Entonces vamos a escribir la fórmula. U sub 2 es igual al vector v2 de ¿quién? De la base cualquiera de h. Y le resto su proyección sobre h. Ah, no, perdón, sobre u sub 1. Entonces le resto su proyección sobre u sub 1, es decir, sobre el que acabamos de hallar acá. Por eso, recomendación hacer el proceso en este orden. Entonces, ahora sí, escribamos otra vez. U sub 2 es igual a v sub 2 menos la proyección del mismo sobre u sub 1. Entonces ahora vamos a escribir o vamos a desglosar la fórmula. Entonces recordemos. V sub 2, pues ahorita lo escribimos. ¿Cuál es la fórmula de la proyección de un vector sobre otro? Yo la busco por acá, que la tenía en las notas. Bases ortonormales y proyecciones. Le voy a escribir por acá la proyección de... Vamos a escribirlo de esta forma. De V sobre W va a ser igual a... Entonces va a ser V por W sobre la magnitud de W al cuadrado, y esto lo multiplico por ¿quién? Por W. Pero bueno, aquí nosotros vamos a tener que la magnitud de ese W va a ser ¿qué? 1. Entonces, ¿cómo nos va a quedar la fórmula? Entonces la fórmula, vamos a hacerlo acá. Entonces la magnitud de W es 1, entonces esta proyección va a ser igual simplemente a ¿quién? Nos queda V por W por W. Y listo. Entonces, otra vez, yo voy a proyectar un vector V sobre un vector W. ¿Y cuál es la fórmula? Ah, bueno, es tomar ese vector, el que yo voy a proyectar, que es V, lo multiplico sobre el cual voy a proyectar, o sea, W, y lo divido por la magnitud de W al cuadrado, y por fuera lo multiplico por W. Pero ¿qué pasa? Como yo acá el primer paso fue normalizar a este vector, esa magnitud que va a ser? Va a ser de magnitud 1, entonces eso nos queda una división por 1, y pues no nos afecta, entonces la proyección vamos a trabajarla siempre de esta forma. Por esta razón, no pueden hacer esto sin normalizar esto. Entonces, ya ustedes deciden si hacen este paso y usan la fórmula así pequeña, o no hacen este paso y lo hacen para el final. Pero igual, lo hagan ahorita, lo hagan más adelante, si o si en algún momento van a tener que normalizar eso. Y listo, entonces, ahora sí, vamos a escribir aquí la fórmula para nuestro caso en particular. Entonces, la proyección de V sobre U sub 1, entonces, ¿quién va a ser? Entonces va a ser V2 por U sub 1 y afuera U sub 1. Eso es todo. Esa es toda la fórmula. Y listo. Ahora sí, a multiplicar. Entonces,
No vamos a escribir v sub 2 porque esto es una resta, entonces primero tenemos que hacer todo este producto de acá. Entonces u sub 2 va a ser igual a v2 menos. Entonces ahora vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Entonces, ¿quién es v2? v2 es el vector 2 de nuestra base. De la base cualquiera inicial que hayamos. Entonces vamos a llevarnos esto. v2. ¿Y por qué hago el producto punto? Por u sub 1. Entonces vamos a trabajar con esto para nosotros sacar la constante y no multiplicar ese poco raíces. Ya van a ver. Esto nos queda multiplicado así. Aquí recordemos que hay un producto punto. Yo hago un punto. Y esto por fuera está multiplicado por ¿quién? Por u sub 1, pero como no, todavía no voy a realizar eso, vamos a ponerlo así simplemente. Entonces vamos a hacer esto acá así. Y listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Esta constante la podemos sacar ahí de ese producto. O sea, nos va a quedar u sub 2 igual a v2 menos, ese menos es por fórmula. Entonces vamos a sacar este 1 sobre raíz de 2. Y de adentro nos va a quedar simplemente el producto de estos dos. Si ustedes están escribiendo a mano, pues no hagan todo esto. Simplemente, ahorita hacen pues el siguiente paso. O como quieran también. Y nos queda así. Aquí, ¿qué es lo que hicimos? Solamente sacamos esas raíces para ahorita no tener que multiplicarlas. ¿Por qué? Porque si usamos este de acá, entonces ¿qué vamos a tener que hacer? Al hacer el producto punto vamos a estar con ese poco de raíces. Y pues no es tan bonito. Y listo. Entonces continuemos por acá. Entonces, ¿cómo se hacía el producto punto entre dos vectores? Ah, bueno, eso es multiplicar componente a componente y sumar con la multiplicación de la siguiente y sumar con la multiplicación de la siguiente. O sea, lo siguiente, yo vamos a crear una hojita acá. Entonces sigamos. Ah, bueno, u sub 2. U sub 2 es igual a v2 menos 1 sobre raíz de 2. Y ahora sí vamos a hacer este producto. Vamos a hacerlo acá afuera. Sería menos 1 por 1. Es decir, ese menos 1 por 1. A eso le sumo 0 por 1. O sea, este de acá, 0 por 1. Y luego 1 por 0. Entonces aquí más 1 por 0. Lo hago así para que quede como el paso a paso ahí escrito. Entonces, este es ese producto. Entonces vamos a correrlo. Voy a dejarlo en azul para que se vea que es como lo mismo. Aquí sí. Y nunca se nos olvide que por fuera está u sub 1. Entonces continuamos, vamos a llevarnos esto para abajito. Ahora sí, entonces aquí vamos. Entonces u sub 2 es igual a v2 menos. Entonces aquí nos queda 1 sobre esa raíz de 2. Yo la copio y pego. Y luego en ese paréntesis, ¿qué nos queda? Bueno, 0 por 1 es 0, 1 por 0 es 0. Menos 1 por 1, ¿eso queda qué? Menos 1. Entonces aquí queda multiplicado por menos 1 y afuera nos queda u sub 1. Entonces continuemos. Entonces nos queda u sub 2 es igual a v2. Esto es una multiplicación de aquí, menos por menos, eso nos da más. Y 1 por 1 pues queda 1. Entonces nos queda 1 sobre esa raíz de 2. Y no se nos olvide, ahí hay un u sub 1. Y listo. Ahora sí, vamos a reemplazar. Podría ser este u sub 1.
Y María, como les... Hola. espérate, sino que pues por acá me entretuve y me perdí acá. ¿En qué parte? Pues ahí hiciste arriba en la USUD 2, la que está en el centro, hiciste pues lo de la multiplicación, ¿cierto? El producto punto, pues. Ujú. Entre estos dos vectores y Y, pues lo hicimos así. y abajo solo lo organizaste, ¿qué otra operación hiciste? Sí, lo La organicé. última, la última que... Esto. Ah, listo. Dale. Ajá. Sí, sí, ya veo. Listo. Entonces, esto acá es como el pasito a pasito del producto punto. Entonces, esto es 0, 0, solo nos queda menos 1. Entonces, acá menos 1 por esa raíz, por el vector u sub 1. Y luego, entonces, esto está multiplicándose con esto, menos por menos da este más. Entonces, queda 1 sobre raíz de 2 y por el u sub 1. Ahí en eso vamos. Ahora sí, continuemos. Entonces, u sub 2 es igual a v sub 2. U sub 2 igual v sub 2 más 1 sobre raíz de 2. Y ahora sí vamos a reemplazar ¿quién? U sub 1. Y por ejemplo, vean lo que yo les digo. Este v sub 2 lo vamos a estar arrastrando hasta el final. Por eso no se maten escribiendo ese vector en cada paso. Simplemente déjenlo ahí anotadito. Para no estar haciendo vectores y vectores y vectores. Ahí como al son de nada. Mejor se trae así y al final cuando ya se vaya a operar se pone. Entonces ahora, ¿a quién hay que traernos? A u sub 1. Entonces, recordemos que u sub 1 es esto. O se llevan este, pues, como prefieran. Pero lo voy a hacer así. ¿Por qué? Porque vean ahora entonces, que aquí estoy reemplazando. ¿A quién? A u sub 1. Es esto. Lo que está dentro. Aquí lo voy a poner también como en azulito. Entonces, u sub 1 es lo que está entre este paréntesis. Y pues como esto es toda multiplicación, yo puedo multiplicar 1 sobre raíz de 2 por 1 sobre raíz de 2. Y bueno, entonces continuemos por acá. Entonces, u sub 2 es igual a v2 más. Entonces, 1 sobre raíz de 2 por 1 sobre raíz de 2. Yo lo hago por acá en la calculadora. Da un cuarto, ¿no? Debería. Pero igual uno con esas raíces. Si están en el parcial presencial, muchachos, metan eso en la calculadora. Da un medio. Sí, porque quedarían 1 sobre raíz de 4. La raíz de 4 es 2. Nos quedaría un medio. Sí, 1 sobre raíz de 2 por 1 sobre raíz de 2 es un medio. Y queda un medio del vector este de acá. Podemos hacer esto o simplemente multiplicar directamente esto por el vector, pero vamos a hacerlo así, por cuestiones didácticas. Listo, entonces, ahora creo que ya podemos sustituir el v sub 2. No sé si está por acá, yo miro. Es este. Es v sub 2 menos 1, 0, 1. Sí. Entonces menos 1, 0, 1. Y ahora vamos a hacer esto de acá. Entonces a esto está sumado con otro vector. ¿Y cuál es el resultado? Bueno, vamos a poner esto acá en color también. Y este sería este. Ahora les queda un medio por este vector, les queda un medio, 0. Un medio y 0. Y ahora solo nos queda hacer la suma de esos dos vectores. Entonces, por acá, u sub 2 va a ser igual a ¿quién?
Vamos a hacer la suma. Menos 1 más 1/2. Eso nos da menos 1/2. Menos 1 más 1/2. Menos 1/2. Entonces, 0 más 1/2 nos queda 1/2. Y 0 más 1 nos queda 1. Entonces, listo. Ahí ya tenemos ese vector. Menos 1/2 más 1 más 1/2, perdón, y 1. Y listo. ¿Cuál es el siguiente paso? Normalizarlo. Entonces, vamos a ver por acá. Listo. Bueno, por acá un pequeño detalle, muchachos. Y es que, como tal, esto es un sub 2, pero ¿qué tenemos? Que tenemos que normalizarlo. Entonces, vamos a hacer el siguiente cambio. Vamos a poner esto como... Vamos a dejarlo así. Vamos a cambiar esta por W. ¿Por qué? Porque luego voy a hacerlo aquí así. Entonces, aquí el paso va a ser normalizar. ¿Normalizar a quién? A W2. Entonces, W2, ahí sí nos va a resultar el U2. Lo hago así para no enredarse uno con los vectores. Eso sería acá. Sí, mejor así. Entonces vamos a hacer el cambio. En vez de U sub 2, a esto es un W. Porque el U es ya normalizado. Es el vector ya normalizado. Entonces simplemente cambien U sub 2 por W sub 2. Solamente eso. Ahora sí. Listo. Creo que... Entonces ahora sí. W2, 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 W2. ¿Y quién va a ser un sub 2? Ah, bueno, va a ser W2, pero normalizado. Ese es el único detalle. Nunca se les vaya a olvidar normalizar ese vector, porque si no, no les va a quedar ortonormal la base. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos hallar la magnitud de W2. La magnitud de W2 va a ser igual, entonces recordemos, la magnitud es una raíz cuadrada de la suma de las componentes del vector cuadrado. Vamos a traernos a W2 por acá un momento. Entonces, ¿quién es? Ah, bueno, menos 1/2. Menos 1/2 al cuadrado. Y a eso le sumo 1/2 al cuadrado. Y a eso le sumo 1 al cuadrado. Y yo corro esta raíz. Y listo, entonces voy a meter eso a una calculadora para que lo hagamos. Entonces aquí menos 1/2 y 1. Sí, correcto, correcto. O si alguien lo tiene antes que yo, por favor me dice. Pero vamos a hacerlo acá. Entonces tenemos la raíz de menos 1/2 al cuadrado. A eso le sumo 1/2 al cuadrado y a eso le sumo 1 al cuadrado. Entonces, paréntesis no equilibrados. Entonces vamos a abrir otro acá. Y a ver.
Vean pues. Entonces vamos a hacer simplemente esto. Menos un medio al cuadrado más un medio al cuadrado. Tas. Entonces, menos un medio al cuadrado más un medio al cuadrado más 1 al cuadrado, eso da 3 medios. Entonces, esto acá sería raíz de 3 medios. Aquí. Igual raíz de 3 medios. ¿Dónde está? Entonces nos queda raíz de 3 medios. Y podríamos hacer ya aquí, entonces, raíz de 3 medios. Eso queda raíz de 6 sobre 2. Si ustedes lo hacen manual y no racionalizan el número, eso les va a quedar lo siguiente. Es raíz de 3 sobre raíz de 2. Pues al expandir como esa raíz. O sea que esto nos queda igual aquí. Raíz de 6 sobre 2. Y listo. Volvamos por acá. Entonces, ahora sí, retomemos esta expresión. U sub 2 es igual a eso. Entonces aquí vamos a hacer como el mismo proceso. Entonces esto es 1 sobre la magnitud de W2 por el W2. Y esto va a ser igual a 1 sobre... Entonces, ¿sobre quién? Sobre la magnitud. Y la magnitud es raíz de 6 sobre 2. Y esto por W2. Y bueno, entonces, si quieren, lo hacen directamente. Entonces, acá lo que pasaría es como una ley de Lorentz. Yo lo hago aquí. Y vean, esto queda. Entonces, 1 sobre raíz de 6 sobre 2. Entonces, este 1 se puede escribir como 1 sobre 1. Entonces, acá, 1 por 2, 2. 1 por raíz de 6, raíz de 6. Eso nos queda 2 sobre raíz de 6. O simplemente pasan este para arriba y ya. Así te quedan 2 sobre raíz de 6. Si ustedes meten eso a la calculadora, les va a dar diferente. ¿Por qué? Porque la calculadora lo devuelve ya racionalizado. Es decir, sin raíces en el denominador. Yo les muestro. Nos quedaría... quedaría 1 sobre... Por acá raíz de 6. Y eso lo divido entre 2. Vean, les queda así, en raíz de 6 sobre 3. Ya ustedes deciden con cuál trabajan. Si con raíz de 6 sobre 3 o con 2 sobre raíz de 6. Es lo mismo. Ahora sí, continuamos. Borremos esto. Entonces, ¿quién es W2? W2. Para que me preguntan. Sí, yo estoy grabando. Sí. Cualquier cosita se las mando. Aunque veo que se me está como yendo el internet. Entonces, esta parte va a quedar como entrecortada. Esperemos que no. Y bueno, entonces ya, simplemente este nos queda W sub 2. Y listo. Y ya si queremos calcular el vector, ya multiplicándole eso, vamos a hacerlo. Con esta calculadora. Entonces, acá tenemos que hacer 2 sobre raíz de 6, 2 sobre raíz de 6, multiplicado por menos un medio.
Entonces, ¿eso qué queda? Ah, bueno, queda menos raíz de 6 sobre 6. Sí. Menos raíz de 6 sobre 6. Luego es 2 raíz de 6 multiplicado por un medio positivo, entonces me queda raíz de 6 sobre 6. Y 2 sobre raíz de 6 por 1. Entonces nos quedaría aquí ya racionalizado. Raíz de 6 sobre 3. Y listo. Entonces así ya tenemos la base ortonormal. Recordemos que este de acá es U sub 2. Entonces vamos a añadir una hoja por acá. Entonces escribamos así una base ortonormal. ¿Para quién? Recordemos que es para el espacio H. Es. Entonces la habíamos nombrado CDH igual a U sub 1 y U sub 2. Entonces ahora vamos a escribir esos vectores. U sub 1 está por acá. Vamos a escribirlo así. Es U sub 1. Y vamos a ver quién es U sub 2. Que es este de acá. Copiar. Ahora sí. Y listo. Esta es la base ortonormal. Entonces, recapitulemos lo que hemos hecho hasta acá. Inicialmente, entonces, teníamos este problema. Nos dieron un subespacio vectorial H y un vector V. Y nos decían, bueno, haya los vectores P y Q tales que V es igual a P más Q. P pertenece a H y Q pertenece al complemento ortogonal de H. Entonces, teníamos que calcular, para calcular P y Q, hay que calcular, valga la redundancia, unas proyecciones. Y para calcular esas proyecciones necesitamos una base ortonormal del espacio vectorial. Entonces, ¿cómo hallamos una base ortonormal? Primero necesitamos una base cualquiera, que fue lo que hicimos acá con este proceso, y hallamos es la base B sub H, que está conformada por los vectores V sub 1 y V sub 2. Entonces, eso es una base cualquiera de H. Y ya a partir de ella podemos hallar ¿qué? La base ortonormal, que es lo que nos interesa. ¿Y cómo lo hacemos? Usando el proceso de Gram-Schmidt. ¿Y qué nos dice Gram-Schmidt? Bueno, Gram-Schmidt lo que hace es tomar esa base y aplicarle un procedimiento. Primero, hallar un U sub 1, y ese U sub 1, ¿quién sería? Bueno, sería V1 dividido su magnitud. Y luego, U sub 2, ¿qué sería? Vamos a corregirlo acá. U sub 2 sería la magnitud de un vector W2. Un vector normalizado. Aquí tenemos que normalizar un W2. Esto lo dividimos sobre la magnitud. Bueno, ¿y quién es W2? W2 lo encontramos con esto. Ahora sí, entonces, U sub 1 es normalizar ¿a quién? A B1, el vector de la base normal. Y U sub 2 va a ser un W2 normalizado. ¿Y cómo calculamos W2? Bueno, es todo este chorrero que acabamos de hacer acá, en esta parte. Listo, entonces calculamos U sub 1, por aquí calculamos W2, y acá normalizamos W2 y obtuvimos aquí en U sub 2. Y así ya tenemos la base ortonormal para H. Eso es lo que hemos hecho hasta el momento. Y ahora sí,
cuál es el siguiente paso o qué es lo que inicialmente queríamos hacer, calcular esto, escribir V, perdón, de esta forma. Entonces, ahora el paso 3, ¿qué sería? Calcular el vector P. Entonces, sí, por acá 1.2 y ahora sí, 1.3. Entonces, 1.3, escribir aquí en AV como la suma de P más Q. P más Q. Y listo. Entonces, vamos a traernos a V. Que es este vector de acá. Y listo. Entonces, antes de hacer este proceso, recordemos que para yo calcular la proyección de un vector sobre un espacio vectorial, ese vector no puede pertenecer al espacio. Entonces tenemos que hacer lo siguiente. Primero vamos a escribir, bueno, tenemos que demostrar que ¿qué? Bueno, que V no pertenece al espacio H. Y bueno, ¿cómo hacemos eso? Bueno, recordemos que H, todos los elementos de H cumplen que X menos Y más Z tiene que ser igual a 0. Entonces, ¿quién es V? V es esto. Entonces aquí quién es X, quién es Y, quién es Z. Entonces este elemento es el de X, este elemento es el de Y y este elemento es Z. Entonces tenemos que hacer este cálculo de acá. Entonces reemplazamos X es 1. Escribo por acá. X es 1, entonces se le resta Y. ¿Y quién es Y? Y es menos 1. Y Z es ¿quién? 2. Y supuestamente tiene que ser 0 para poder pertenecer al espacio. Aquí queda 1 más 2 más 2. Y ya vimos que eso no es 0. Entonces, como no cumple la condición, yo puedo concluir, bueno, B no pertenece a H. Y ya hicimos esa demostración. Esa demostración hay que hacerla para luego poder calcular la proyección. Entonces, Karen, ¿Hola? pero no sería 1 más 1 más 2. Sí, por acá. Tienes razón. Este 2 iba acá. Eso. 1 más 1 más 2. Esto es diferente de 0. Eso da 4, 4 diferente de 0. Entonces, V no pertenece al espacio vectorial. Ok, entonces continuemos. Luego de haber demostrado esto, podemos ir a calcular el vector P. Entonces, calcular P. Y recordemos quién era P. Bueno, P es igual a la proyección de el vector V sobre el espacio H. Y todo lo que hemos hecho en esta última hora es para poder llegar a este punto, calcular una simple proyección. Entonces vamos a desglosar la fórmula. Entonces recordemos que tenemos una base ortonormal para H que está formada por U1 y U2. Entonces vamos a hacer la aclaración, CH es una base ortonormal. ¿De quién? De SH. Para poder calcular la proyección necesitamos una base ortonormal del espacio. Y listo. Ahora sí. Entonces, P va a ser igual. ¿Cómo se escribe esa proyección? Bueno, recordemos que es tomar el vector que estoy proyectando, es decir, V. Y eso multiplicarlo
por el primer vector de la base, o sea, u sub 1. Entonces b por u sub 1 y afuera lo multiplico otra vez por u sub 1. Y luego le sumo v multiplicado por el siguiente vector de la base, es decir, u sub 2. Y así por tantos vectores uno tenga. Pero aquí como solo tenemos 2, solo caen estos 2. Y ahora, ¿qué nos queda hacer? Bueno, hacer todas esas multiplicaciones. No sé si hacemos eso o ya ustedes lo hacen. Cuéntenme. ¿Lo hacemos? ¿No lo hacemos? Karen, no, acabemos todo para que en la grabación a los compañeros les quede todo resuelto también. Bueno, entonces hagámoslo. Entonces, P va a ser igual a... Abramos un paréntesis por acá. Entonces, V. V es este vector de ahí. 1 menos 1, 2. Y eso está multiplicado por u sub 1. Vamos a trabajar con u sub 1 así. Entonces u sub 1. Y ahora esto por fuera está multiplicado por u sub 1. Pero lo tengo aquí escrito por el momento. Y a eso le tengo que sumar otra vez v multiplicado por u sub 2. Entonces u sub 2 desde este de acá. Voy a tomarlo de acá. Y listo. Esto por fuera, recordemos, sigue multiplicado por u sub 2. Pero para no arrastrar eso ahí, simplemente vamos a escribirlo de esa manera. Ahora vamos a hacer esa multiplicación. Entonces esto es P igual a... Podemos sacar ese 1 sobre raíz de 2. Y simplemente hacer el producto de los vectores. Entonces vamos a hacerlo acá. Entonces esto sería 1 por 1, 1 por 1, más menos este menos 1 por este 1, más menos 1 por 1, más 2 por 0. Entonces vamos a rectificar acá. 1 por 1, menos 1 por 1 y 2 por 0. Y recuerden, por fuera está u sub 1, no lo vayan a dejar. Y ahora vamos a sacar este 2 raíz de 6 y vamos a hacer la multiplicación de esos dos vectores. Entonces nos quedaría 1 por menos 1 medio. Entonces 1 por menos 1 medio. A eso le sumo menos 1 por 1 medio. Menos 1 por 1 medio. Y luego a eso le sumo 2 por 1. Y por fuera está u sub 2. Listo. Ahora sí. Entonces aquí P es igual a 1 sobre raíz de 2. Y vamos a ver qué nos queda por dentro. De aquí queda 1. De aquí queda 1. Vamos a hacerlo acá. De aquí queda 1 por 1, 1. Menos por más menos. Entonces queda menos 1 más 0. Eso nos queda 0. Entonces vean. 1 por 2 por 0. Por u sub 1. Entonces ya aquí con este 0, eso se nos va. Simplemente. Se llama rectificar 1 menos 1 más 0. Eso nos queda. Ese 0. Y luego le sumamos. Pues seguimos con el otro lado. Más 2 sobre raíz de 6.
Y vamos a ver qué da esto acá. Voy aquí simplemente a meterlo en una calculadora. Entonces esto nos queda, bueno, vamos a hacerlo aquí directamente. 1 por menos 1/2, menos 1/2. Y por aquí nos queda también menos 1/2. Y aquí nos queda más 2. Entonces, menos 1/2, menos 1/2. Y eso queda más 2. O sea que eso nos da 1 según mi calculadora. Entonces nos queda por 1. ¿Por quién? Por U2. Nunca lo vayan a dejar. Entonces, P va a ser igual a ¿quién? Bueno, ya por ahí se nos fue. Esta parte, entonces nos queda 2 por 1, 2. Entonces queda 2 sobre raíz de 6 multiplicado por ese U2. Y ahora sí vamos a hacer eso. Voy a escribirlo acá pues de seguido. Entonces 2 sobre raíz de 6 por U2. Y U2 es este. Bueno, lo puse acá pues así como U1, U2. Ahora sí. Entonces es esta. Por y por. Entonces esto va a ser igual a 2 sobre raíz de 6. Yo hago acá 2 sobre raíz de 6 por 2 sobre raíz de 6. Esto aquí me da 2 tercios. Es que haría 2 tercios por ese vector. Y vean que uno teniendo esas raíces por fuera es más sencillo, porque si no uno tendría que ir a multiplicar esto por una raíz acá, esto por otra raíz y esto por otra raíz. Pero acá simplemente se multiplican juntas y ya queda aquí más sencillo esta cuestión. Entonces ahora sí quedaría 2 tercios por menos 1/2. Y a mí me da menos 1 tercio. Entonces eso sería menos 1 tercio. Entonces 2 tercios por menos 1/2, menos 1 tercio. Entonces 2 tercios por 1/2, eso queda 1 tercio positivo. Y luego 2 tercios por 1, 2 tercios simplemente. Y recordamos quién es. Bueno, este es el vector P. Y listo, muchachos. Así se calcula ese vector P que me estaban pidiendo. Ahora, vamos a ¿qué? A calcular a Q. Entonces recordemos que tenemos que escribir V como P más Q. Entonces, ahora para Q, ¿qué tendríamos? Ir a hallar otra base ortonormal, ¿pero para quién? Para el complemento ortogonal de H. Pero es más fácil, en vez de irnos a hacer todo eso, despejar a Q. Porque ya tenemos a P y a V. Entonces, Q va a ser igual a V menos P. Entonces, Q es igual a... ¿Quién es V? Entonces, yo creo que lo tengo por acá. V es este. V menos P. Entonces recordemos que P lo acabamos de calcular. O sea, este de acá. Y listo. Entonces Q va a ser igual a ¿quién? Tenemos que hacer esa operativa de ahí. Listo, entonces queda 1 menos 1 tercio. 1 menos 1 tercio. Eso es 2 tercios.
Aquí 1 menos 1/3, 2/3. Ahora queda menos 1 menos 1/3. Eso queda menos 4/3. Y por acá nos quedaría entonces 2 menos 2/3. Pues 2 menos 2/3. Eso queda 4/3. Positivo. Y listo, ya tenemos el vector P y el vector Q, que es el motivo por el que estamos haciendo todo esto. Entonces, ahora sí, ¿cuál es el siguiente paso? Verificar. Entonces, verifico que V es igual a P más Q. Entonces, V es igual a P más Q. Entonces, V es igual a... ¿Quién es P? Recordemos que P es este. Entonces, P es este de acá. Y Q es el que acabamos de hallar. Y bueno, voy a poner V aquí también, pues como para tenerlo ahí. Entonces, eso debe estar acá. V, aquí. Listo, entonces V es este. Y se supone que es igual a eso más eso. Esperemos que sí, muchachos, porque si no, ¿se imaginan que esté malo? No, no puede ser. Entonces vamos a hacer acá la operativa. Y crucen los dedos. Ahora sí, entonces. Menos 1/3 más 2/3. Eso me da... Ay, fue puerca. Da 1/3, ¿por qué? Y debería darnos 1. Yo verifico una cosita. A ver. Aquí nos quedó 1, 1, 0. A ver, ¿dónde está? Sí, 1, 1, 0 por 1 sobre raíz de 2. Eso está bien. Y luego, 1 sub 2, que sería 2 sobre raíz de 6 por menos 1 medio y 1. Listo, hasta ahí bien. Y luego acá no pertenece. Y luego este P es menos 1/3. Menos 1/3. 1/3 positivo y 2/3 positivo. Listo. Entonces por acá, Q es igual a V. Y yo miro que de pronto lo hayamos puesto mal. 1 menos 1 y 2. Y P es ese. Menos 1/3, 1/3, 2/3. Listo, yo miro acá en Q. ¿Qué pasó? 1. Ah, va a ser aquí. Entonces, esto es 1 menos menos. Pero yo solo puse 1 menos 1/3, creo. Entonces, eso queda 1 más 1/3. Claro, entonces aquí queda es 4/3. Para que no nos perdamos, esto fue lo que pasó. Queda 1 menos menos 1/3. Pero en la calculadora yo lo había metido sin este menos. Entonces aquí queda menos por menos más. Entonces queda 1 más 1/3 y eso nos da 4/3, no el 2/3 que teníamos. Entonces aquí hay un 4. Entonces, a ver, menos 1/3 más 4/3. Ahora esto sí nos da 1. ¡Qué susto! Siguiente. 1/3 más 4 menos 4/3 da menos 1. Excelente. Y luego 2/3 más 4/3
también da 6. 4 tercios más 2 tercios. Es que 6. Sí, da 4 más 2, 6. 6 dividido 3, 2. Y listo, muchachos, como ven, sí funciona. Les pregunto, ¿les queda alguna duda hasta este punto? ¿Se perdieron en alguna parte? Bueno, ya son las 11:30. No sé quién se tiene que retirar o si seguimos con esta otra parte. Hallar una base para el complemento ortogonal. Cuéntenme. Profe, yo tengo que irme ya, tengo clase ahorita. Yo también ya me tengo que retirar. Listo. Entonces, este ya lo dejamos para la próxima clase, para que miremos todo sobre el complemento ortogonal. Listo, entonces, gracias por la asistencia. Porfa, les recuerdo llenar el formulario que está en la descripción del grupo, que es como la valoración del espacio, y tomarles la asistencia también. Ya saben, cualquier cosita me pueden escribir por el grupo y nos veríamos el próximo miércoles. Muchas gracias, gracias. Karen. Con mucho gusto. Karen, yo te iba a pedir una sugerencia. Hasta luego. Hasta luego. Cuéntame. Pues como te escribí en la parte teórica, sí estoy un poco floja y eso Sí. va mucho de lo teórico. No sé si de pronto alguna página que me recomiendes donde tenga esa teoría un poco más clara. Pero si uno se encuentra de todo, pero no todas las informaciones como... Entiendo. Porque no sé qué te parece esta que yo tengo. Yo creo que usted la debe tener. Esta. Oh, no. ¿Usted de qué ingeniería es? ¿De qué ingeniería eres? de industrial. Porque si fueras de sistemas, yo te podría dar una tutoría explicándote toda la teoría. O no sé si tengas algún compañero de sistemas que te haga el favor de pedirla. No, pues no sé, habría que mirar. Listo, podrías mirar. Y si no, yo veo que encuentro. Igual del semestre pasado también hay como grabaciones con estos ejercicios. Con otros ejercicios, pues. Sí, porque es que eso se vale mucho pues como de la teoría, demasiado. Sí, vea que todo es como con formulitas. Todo lo Un que hemos ejercicio hecho. de eso a uno lo mata en un parcial.